Imagina un amanecer que nadie vivo ha visto jamás. El cielo todavía está violeta, el Nilo corre ancho y lento, cargado de limo fértil, y en la orilla oeste de Guiza no existe absolutamente nada, solo una extensión desnuda de roca y arena que parece no tener fin. De repente, en la penumbra, miles de antorchas se encienden al unísono y el silencio del desierto se quiebra para siempre. Comienza el ruido más colosal que el mundo antiguo haya conocido. No es una guerra, no es una celebración. Es el nacimiento de la Gran Pirámide de Giza. Durante los siguientes 20 años consecutivos, esa planicie se convirtió en el lugar más ruidoso, más organizado y más productivo del planeta entero. Más de 100.000 personas trabajando simultáneamente en turnos que nunca se detenían, ni de día ni de noche. 2.300.000 bloques de piedra caliza, algunos de 2,5 toneladas, otros de 15, otros de 70 y hasta 80 toneladas. Todos extraídos de canteras, transportados cientos de kilómetros, tallados con precisión quirúrgica y colocados con una exactitud que hoy día nos cuesta repetir incluso con satélites, láseres y ordenadores de última generación. Y todo eso sin una sola rueda metálica, sin poleas de acero, sin grúas hidráulicas, sin explosivos. Solo manos humanas, cuerdas de papiro y palma, trineos de madera, palancas de bronce y cobre, y un conocimiento matemático, astronómico y logístico que todavía hoy nos deja completamente mudos. La primera gran mentira que nos enseñaron en la escuela fue que aquello lo construyeron esclavos encadenados bajo el látigo implacable. Esa imagen vende entradas de cine, pero se derrumba en 5 minutos frente a las pruebas arqueológicas. Las excavaciones realizadas desde los años 90 han sacado a la luz un verdadero pueblo de trabajadores al pie de la meseta. Barrios perfectamente ordenados, panaderías industriales capaces de producir decenas de miles de panes al día, cervecerías que fermentaban cerveza nutritiva en grandes tinajas, carnicerías, mercados de pescado seco. Incluso un hospital de campaña con instrumental quirúrgico y médicos especializados en reducir fracturas y tratar hernias. Los esqueletos hallados tienen marcas de trabajos extremadamente duros, sí, pero también fracturas perfectamente curadas, dientes sanos y una dieta rica en proteínas. En las paredes de sus dormitorios dejaban grafitis orgullosos. No eran esclavos, eran profesionales altamente cualificados, orgullosos de su oficio, que cobraban salario regular en cerveza, pan, carne y aceite, y que se sentían parte del proyecto más grande que la humanidad había emprendido jamás. La segunda pregunta que todos nos hacemos, la que realmente quema por dentro, es cómo demonios subieron los bloques hasta la cima. Porque la famosa rampa recta frontal, que aparece en todas las ilustraciones infantiles, es físicamente imposible. Con la inclinación necesaria para llegar a 146 metros de altura, esa rampa habría tenido que ser más larga que toda la meseta de Giza y habría consumido más piedra que la propia pirámide. Nadie en su sano juicio haría algo así. La solución real empezó a intuirse en los años 80 y se confirmó hace apenas unos años gracias a los escáneres de muones cósmicos, rampas internas en espiral que rodeaban el núcleo de la construcción. Dentro del cuerpo de la pirámide existen cavidades detectadas que dibujan una especie de escalera de caracol alrededor del centro. Los bloques subían girando por el interior, perfectamente protegidos del sol abrasador y del viento del desierto, ayudados por sistemas de contrapesos de granito que bajaban por el lado opuesto, equilibrando la carga. Cuando se colocó el último bloque de la cúspide, esas rampas internas se rellenaron con los bloques finales y desaparecieron para siempre. La pirámide se tragó su propio esqueleto y se quedó muda, sin dejar ni una sola huella visible de cómo había crecido. Pero antes siquiera de pensar en subir el primer bloque, había que hacer algo mucho más difícil y mucho menos vistoso:
Preparar la base. La plataforma rocosa sobre la que descansa la Gran Pirámide está nivelada con una precisión máxima de 2 centímetros en un área equivalente a 13 campos de fútbol profesionales. Hoy lo conseguiríamos con niveles láser y maquinaria pesada que cuesta millones. Ellos lo hicieron con agua. Cavaron canales perimetrales alrededor de toda la futura base, inundaron la zona con agua del Nilo durante la crecida y marcaron el nivel exacto con estacas. Luego tallaron la roca viva hasta que el agua quedó perfectamente horizontal en calma en todo el perímetro. Esa base es tan precisa que, después de 4.600 años de terremotos, inundaciones y arena, la pirámide se ha hundido menos de 15 centímetros y sigue más recta que muchos edificios modernos construidos el año pasado. Los bloques del cuerpo principal se extraían en la misma meseta, a menos de 500 metros. Los de granito de las cámaras internas viajaban 900 kilómetros desde Asuán en barcazas gigantes durante la crecida anual. 80 toneladas cada pieza. Los descargaban en un puerto especial construido solo para la obra. Los pulían y los arrastraban sobre trineos de madera. Hace pocos años se descubrió el truco definitivo: echar agua delante del trineo para que la arena se compactara y la fricción se redujera a la mitad. Un detalle tan sencillo y tan brillante que dejó mudos a los ingenieros modernos. La segunda pregunta que todos nos hacemos, la que realmente quema por dentro, es cómo demonios subieron los bloques hasta la cima. ¿Por qué la famosa rampa recta frontal que aparece en todas las ilustraciones infantiles es físicamente imposible? Con la inclinación necesaria para llegar a 146 metros de altura, esa rampa habría tenido que ser más larga que toda la meseta de Giza y habría consumido más piedra que la propia pirámide. Nadie en su sano juicio haría algo así. La solución real empezó a intuirse en los años 80 del siglo pasado y se confirmó hace apenas unos años gracias a los escáneres de mones cósmicos, rampas internas en espiral que rodeaban el núcleo de la construcción. Dentro del cuerpo de la pirámide existen cavidades detectadas que dibujan una especie de escalera de caracol alrededor del centro. Los bloques subían girando por el interior, perfectamente protegidos del sol abrasador y del viento del desierto, ayudados por sistemas de contrapesos de granito que bajaban por el lado opuesto, equilibrando la carga. Cuando se colocó el último bloque de la cúspide, esas rampas internas se rellenaron con los bloques finales y desaparecieron para siempre. La pirámide se tragó su propio esqueleto y se quedó muda, sin dejar ni una sola huella visible de cómo había crecido. Pero antes siquiera de pensar en subir el primer bloque, había que hacer algo mucho más difícil y mucho menos vistoso: preparar la base. La plataforma rocosa sobre la que descansa la Gran Pirámide está nivelada con una precisión máxima de 2 centímetros en un área equivalente a 13 campos de fútbol profesionales. Hoy lo conseguiríamos con niveles láser y maquinaria pesada que cuesta millones. Ellos lo hicieron con agua. Cavaron canales perimetrales alrededor de toda la futura base, inundaron la zona con agua del Nilo durante la crecida y marcaron el nivel exacto con estacas. Luego tallaron la roca viva hasta que el agua quedó perfectamente horizontal, en calma en todo el perímetro. Esa base es tan precisa que, después de 4.600 años de terremotos, inundaciones y arena, la pirámide se ha hundido menos de 15 centímetros y sigue más recta que muchos edificios modernos construidos el año pasado. Los bloques del cuerpo principal se extraían en la misma meseta, a menos de 500 metros de distancia. Los de granito de las cámaras internas viajaban 900 kilómetros desde las canteras de Asuán en barcazas gigantes que solo podían navegar durante la crecida anual del río. 80 toneladas cada pieza. Los descargaban en el puerto especial construido para la obra.
Los pulían en taller y los arrastraban sobre trineos de madera. Hace pocos años se encontró un papiro contable de un capataz que describe el truco definitivo: echar agua delante del trineo para que la arena se compactara y la fricción se redujera dramáticamente. Un detalle tan sencillo y tan brillante que dejó mudos a los ingenieros modernos. Y la cubierta externa, la que hacía que la pirámide brillara como un faro blanco. 23.000 bloques de caliza fina de Tura, pulidos como espejos, colocados con una inclinación perfecta de 51 grados 51 minutos. Desde lejos parecía una escalera de luz hacia el cielo. Los árabes medievales decían que se veía desde las montañas de Palestina. Hoy solo quedan algunos en la base, pero cuando los tocas todavía reflejan el sol, como si acabaran de salir de la cantera. Así es como la pirámide se envolvió en vidrio para los dioses, un manto de luz que la hacía parecer no construida por manos mortales, sino bajada del cielo para desafiar al tiempo mismo. Ahora entra en la pirámide conmigo, no por la entrada turística del norte, esa la abrieron los saqueadores hace miles de años. Entra por donde entraban ellos, por el corredor descendente original, tallado en la roca viva, tan estrecho que hay que agacharse y tan bajo que el techo roza la cabeza. 20 metros de bajada y de repente el aire cambia. Se vuelve frío, denso, como si la piedra respirara. Llegas a un cruce. A la izquierda, un pozo vertical que parece no tener fondo. A la derecha, un pasillo que sube. Eliges subir, y entonces empieza lo imposible, el gran corredor. 8 metros de alto, paredes de caliza pulida que reflejan la luz como espejos. El suelo está inclinado exactamente al mismo ángulo que las caras de la pirámide, 51 grados. Cada bloque del techo pesa más que un camión lleno, y todo encaja sin argamasa. Si deslizas una hoja de papel entre dos bloques, no pasa ni 1 milímetro de error en cientos de toneladas. Al final del corredor, 3 enormes bloques de granito cierran el paso. Parecen tapones, pesan 60 toneladas cada uno. Los bajaron por ranuras laterales con un sistema de contrapesos que todavía podemos ver. Cuando el último tapón cayó, la cámara del rey quedó sellada para siempre, o eso creyeron. Entras y te quedas sin aliento. La cámara es un cubo perfecto de granito rojo de Asuán, 10 metros de largo, 5 de ancho, 5 de alto. El techo está formado por 9 losas de 100 toneladas cada una. Encima hay 5 cámaras de descarga que distribuyen el peso de millones de toneladas para que no aplasten la sala. Los científicos han metido robots por agujeros diminutos y han descubierto que encima de esas 5 cámaras hay otras 2 más, completamente ocultas. Nadie sabe por qué. Nadie ha podido entrar. En el centro, un sarcófago vacío, también de granito, sin tapa rota. Dentro no había momia ni tesoros cuando lo encontraron. Solo polvo y silencio. Pero el sarcófago resuena. Si golpeas la pared, la sala entera vibra a una frecuencia exacta. Los ingenieros acústicos han medido 110 hercios, la misma nota que resuena en las cámaras de otras pirámides. ¿Coincidencia? No lo creo. Vas ahora a la cámara subterránea, que está 30 metros bajo la superficie del desierto, oculta en las profundidades de la tierra, como un secreto que la piedra guarda celosamente desde hace milenios. El pasillo se vuelve caótico, inacabado, como si de repente hubieran decidido parar la obra en mitad de un pensamiento, dejando paredes rugosas y suelos irregulares que parecen congelados en el tiempo. Allí encontraron un pozo que se hunde aún más, hasta tocar el nivel freático del Nilo antiguo, un río subterráneo que aún fluye en silencio bajo la arena. Algunos creen que era una salida secreta, salida de emergencia, un escape para el alma o para guardianes invisibles. Otros que era simbólica, un camino directo al inframundo donde el dios Osiris esperaba al difunto, un portal a la eternidad tallado en la roca viva.
Y luego está la cámara llamada de la reina, situada exactamente en el eje vertical de la pirámide, el corazón matemático de la estructura, con su extraño nicho vacío que parece esperar algo que nunca llegó, y sus dos conductos estrechos que suben en línea recta hasta la cara norte y sur, perforando cientos de toneladas de piedra. Esos conductos apuntan con una precisión de minutos de arco a estrellas concretas. Uno a Sirio, la estrella brillante asociada a Isis, la diosa de la magia y la vida, y otro al cinturón de Orión, la constelación que representaba a Osiris, el rey del más allá. Los mismos conductos, con la misma inclinación exacta, existen en la cámara del rey, pero hacia el norte apuntan a la estrella polar de aquella época y a la constelación del dragón, marcando el eje del cielo. En el año 2500 a.C. sabían exactamente dónde estarían las estrellas miles de años después, calculando el movimiento precesional de la Tierra con una exactitud que hoy requeriría telescopios y computadores. Eso no es casualidad. Es astronomía de altísimo nivel grabada en piedra para siempre, un calendario celestial eterno. ¿Por qué tanto esfuerzo para una tumba que al final quedó vacía? Porque quizás nunca fue una tumba tal y como la entendemos, un mero sepulcro para un cuerpo momificado. Quizás fue un instrumento gigante, un dispositivo colosal de piedra, un resonador diseñado para mantener una frecuencia específica, una vibración sutil, una energía que aún no comprendemos del todo, quizás relacionada con el sonido o la tierra misma. Los textos antiguos hablan de la pirámide como la que mantiene el equilibrio del cielo y la tierra, un pilar cósmico. Los griegos la llamaron granero de José, un depósito de sabiduría. Los árabes medievales juraban que contenía el conocimiento del mundo antes del diluvio, un archivo antediluviano. Y cuando colocas un micrófono sensible dentro de la cámara del rey y apagas todas las luces, dejando solo la oscuridad absoluta, la pirámide canta. Un zumbido bajo, constante, alrededor de los 110 hercios, que no viene de fuera. No es el viento ni el eco de turistas. Viene de dentro de la piedra misma, como si la montaña estuviera viva y respirara muy despacio. Un pulso geológico. La segunda pirámide, la de Kefren, parece más alta porque está construida sobre una elevación natural de 10 metros, pero en realidad es 8 metros más baja que la primera, aunque su silueta engaña al ojo humano. Conserva todavía en su cima parte de la cubierta original de granito rojo pulido que brillaba como sangre bajo el sol, un rojo intenso que reflejaba el atardecer. La tercera, la de Micerino, es la pequeña, apenas 65 metros, pero sus bloques de granito son los más grandes y los más perfectos de los tres complejos, con juntas tan finas que ni una hoja entra. Las tres están alineadas con una exactitud que desafía cualquier explicación lógica. Si trazas una diagonal desde la esquina sureste de la Gran Pirámide hasta la esquina noroeste de la de Micerino, esa línea apunta directamente al polo norte celeste de la época con un error de apenas 3 minutos de arco. En 2500 a.C. ya sabían que la Tierra es redonda y giraba, porque de otra forma esa alineación sería imposible, un conocimiento que adelantaba siglos a los griegos. Y luego está la Esfinge, tallada de una sola pieza de roca caliza, mirando exactamente al punto del horizonte donde sale el sol en los equinoccios de primavera y otoño. Su cara está erosionada verticalmente por agua, no horizontalmente por arena, con surcos profundos que sugieren lluvias torrenciales. Eso significa que fue esculpida cuando el desierto todavía era una sabana húmeda, miles de años antes de la fecha oficial, cuando Giza era verde y lluviosa, con ríos y vegetación. La Esfinge ya estaba vieja cuando construyeron las pirámides. Ya estaba mirando al este cuando el primer bloque fue colocado, un guardián silencioso.
4.600 años después, las pirámides siguen ahí. Han visto caer imperios enteros, nacer y morir religiones, llegar y marcharse invasores, terremotos, bombas, turistas con selfies. Y no se han movido ni un milímetro. La Gran Pirámide ha perdido menos de 15 centímetros de altura en todo ese tiempo. Sigue más recta que la Torre de Pisa al revés. Sigue alineada con las estrellas que ya no están en el mismo lugar. Sigue cantando su nota baja en la oscuridad. Porque no eran tumbas comunes, eran declaraciones, eran mensajes escritos en piedra para quien viniera después. Nosotros estuvimos aquí, dominamos la materia, el tiempo y el cielo, y lo hicimos tan bien que vosotros, miles de años después, todavía no entendéis cómo. Y mientras alguien siga mirando hacia arriba y se haga la misma pregunta que nos hacemos todos, ellos seguirán ganando, porque el nombre que no se pronuncia desaparece. Pero el nombre que se escribe en una montaña de piedra, ese vive para siempre. La verdadera pregunta, la que nos mantiene despiertos por las noches, no es solo cómo levantaron los bloques o nivelaron la base, es ¿por qué? ¿Por qué invertir la vida de toda una generación en algo tan colosal, tan preciso, tan eterno? Los textos antiguos, los jeroglíficos que cubren las paredes de templos cercanos, hablan de la pirámide como un Akhet, un horizonte, un lugar donde el sol renace cada día. No era solo una tumba, era un mecanismo para la resurrección, un puente entre el mundo de los vivos y el de los dioses. Cada ángulo, cada alineación, cada piedra tenía un propósito cósmico. Las 3 pirámides reproducen exactamente la posición del cinturón de Orión en el cielo del año 2500 a.C. No es casualidad, es un mapa estelar grabado en el desierto. Un mensaje que dice, miren al cielo, allí está nuestro origen. Las teorías modernas van más allá. Algunos ingenieros proponen que las pirámides eran plantas de energía, usando el flujo subterráneo del Nilo y la resonancia acústica para generar vibraciones que movían bloques o incluso sanaban cuerpos. Otros ven en las proporciones el número pi y la proporción áurea, matemáticas avanzadas que no deberían existir en aquella época. Hay quien dice que las rampas internas no eran solo para construir, sino para rituales, con conductos que canalizaban el sol en el solsticio para iluminar la cámara del rey con un rayo perfecto. Y luego están los escáneres modernos, los demones y termografía, que han encontrado cavidades ocultas, grandes como aviones, en el interior de la Gran Pirámide. Nadie ha entrado, nadie sabe qué hay ahí. Quizás más cámaras, quizás instrumentos olvidados, quizás nada, solo espacio para que la energía fluya. El desierto guarda sus secretos, pero a veces los susurra. En las noches claras, cuando el viento sopla desde el Nilo, se dice que se oye un zumbido bajo, el mismo que los micrófonos captan dentro. Es la pirámide hablando, recordándonos que todavía no sabemos nada. 4.600 años y seguimos arañando la superficie. Las excavaciones continúan. Cada año, una nueva teoría, un nuevo hallazgo. Hace poco encontraron un barco solar entero enterrado al pie de la Gran Pirámide, construido con cedro del Líbano, listo para llevar el alma del faraón al cielo. Otro barco espera. Y quizás más. La meseta de Giza no ha terminado de hablar. Las otras 2 pirámides tienen sus propios misterios. La de Kefren tiene un túnel secreto que lleva a la Esfinge, descubierto por accidente en una tormenta de arena. La de Miserino tiene bloques de basalto negro que vinieron de 500 kilómetros al sur, pulidos como espejos negros. ¿Por qué negro? ¿Por qué basalto? Nadie lo sabe. Pero el conjunto, las 3 juntas, forman algo mayor. Si las miras desde el aire, forman un triángulo perfecto con la Esfinge como guardián. Si las mides, sus proporciones replican la velocidad de la luz o el radio de la Tierra, números que no deberían conocer. Coincidencias que se acumulan hasta que dejan de ser coincidencias.
Y en el centro de todo, la pregunta final: ¿de dónde vino ese conocimiento? ¿Fue todo egipcio? ¿O hubo ayuda, conocimiento heredado de una civilización anterior, perdida en el diluvio? La erosión por agua de la Esfinge apunta a 8.000 años de antigüedad, cuando el Sahara era verde. Quizás las pirámides son un remanente de algo más antiguo, reconstruido sobre ruinas. Quizás son un faro para el futuro, un mensaje en botella de piedra. Lo que sea, siguen de pie, siguen mirando al cielo, siguen esperando que entendamos. Chast 6:6. Final, rovno 5 tisech symbolov bez provelov. El desierto vuelve a callar. Pero ya no es el mismo silencio de antes. Es un silencio que escucha, que espera pacientemente, que sabe que algún día alguien entenderá por completo. ¿Por qué las pirámides no fueron construidas para impresionar a sus contemporáneos? Esas personas ya sabían perfectamente lo que habían logrado. Lo sentían en cada bloque colocado, en cada alineación perfecta. Fueron construidas para nosotros, para los que vendríamos miles de años después, con nuestras máquinas voladoras, nuestras luces eléctricas y nuestras dudas infinitas, para que nos detuviéramos un momento bajo el sol abrasador y miráramos hacia arriba, para que nos preguntáramos cómo lo hicieron. Y al preguntarnos cómo, empezáramos a recordar quiénes somos realmente, de dónde venimos, de qué somos capaces cuando el propósito es mayor que la vida misma. La humanidad no empezó con las primeras ciudades de Mesopotamia o con las primeras escrituras cuneiformes. Empezó mucho antes, cuando alguien miró fijamente las estrellas en la noche clara del desierto y decidió replicarlas en la tierra, convirtiendo arena y roca en un espejo del cosmos. Las pirámides son la prueba física, irrefutable, de que una vez existió un conocimiento superior, un entendimiento profundo del universo que se perdió entre guerras antiguas, inundaciones catastróficas y el lento olvido de las generaciones. Pero no se perdió del todo. Quedó grabado en piedra eterna, en proporciones matemáticas perfectas, en alineaciones astronómicas impecables, en resonancias acústicas que todavía podemos medir con instrumentos modernos. Cada nueva tecnología que inventamos nos acerca un poco más a comprenderlas por completo. Los escáneres de muones revelan cavidades ocultas que nadie esperaba encontrar, espacios vacíos grandes como aviones en el corazón de la Gran Pirámide. Los drones sobrevuelan la meseta y descubren estructuras enterradas bajo capas de arena acumulada durante milenios. Los satélites en órbita confirman alineaciones que abarcan continentes enteros, conexiones invisibles entre monumentos separados por miles de kilómetros. Y cada descubrimiento nos obliga a reescribir los libros de historia una y otra vez, a cuestionar lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. La Esfinge, con su erosión vertical por agua torrencial, nos dice que el clima era radicalmente diferente, que el Sahara era una sabana verde y fértil, que la civilización es cíclica, que sube y baja como las crecidas del Nilo. Las pirámides nos dicen que el conocimiento también lo es, que lo que sabemos hoy lo sabían antes, y quizás de forma más profunda, más pura, que la rueda no era necesaria cuando tenías matemáticas capaces de mover montañas enteras, que la electricidad quizás no era desconocida cuando construías resonadores de granito que vibran a frecuencias específicas y armónicas, que la astronomía no empezó con los telescopios de Galileo, sino con alguien que alineó 3 montañas de piedra con el cinturón de Orión hace 4.600 años, previendo el movimiento del cielo durante milenios. Y la pregunta final, la que nadie se atreve a formular en voz alta en las conferencias académicas: ¿y si no fueron los primeros? ¿Y si las pirámides son una reconstrucción cuidadosa, un intento desesperado de recuperar lo que se perdió en una catástrofe anterior? Un diluvio que borró ciudades enteras. Los textos antiguos hablan de un tiempo antes del tiempo conocido,
de dioses que bajaron del cielo y enseñaron a los hombres, de un diluvio universal que lo arrasó todo. La Biblia, el Corán, los mitos sumerios, las leyendas mayas, todos coinciden en lo esencial. Y en el centro de todo, Giza, el lugar donde el pasado profundo y el futuro lejano se tocan en silencio, donde la piedra habla si sabes escuchar con paciencia. Hoy, cuando el sol sale por el este y toca la cara erosionada de la esfinge en el equinoccio exacto, algo sucede en las profundidades. La luz entra por los conductos estrechos, ilumina las cámaras ocultas por un instante, activa la resonancia dormida. No es magia antigua, es ingeniería avanzada disfrazada de misterio eterno. Es un recordatorio poderoso. La humanidad es capaz de cosas increíbles cuando trabaja unida por un propósito mayor que el ego individual. Cuando entiende que la muerte no es el final absoluto, sino una transición hacia otra forma de existencia. Cuando construye no para una sola vida efímera, sino para la eternidad misma. Las pirámides no piden adoración ciega, piden comprensión profunda. Piden que miremos más allá de lo obvio, que cuestionemos todo lo que nos enseñaron en las escuelas, que busquemos la verdad en la piedra fría, en el cielo infinito, en nosotros mismos. Y mientras sigamos haciéndolo, ellas seguirán de pie, eternas, inmutables, esperando con paciencia infinita. El desierto guarda más secretos que nunca revelará del todo. Bajo la arena hay túneles laberínticos, barcos solares enteros, cámaras selladas, quizás respuestas definitivas. Cada excavación trae algo nuevo, un fragmento que encaja en el rompecabezas. Cada generación cree que está cerca de entenderlo todo, y cada generación se equivoca, porque el mensaje no es para entender completamente de una vez. El mensaje es para seguir buscando siempre. Para no olvidar nunca que una vez fuimos grandes, capaces de lo imposible, y que podemos volver a hacerlo si recordamos cómo. Mira las pirámides al atardecer, mira cómo el sol las besa una última vez antes de hundirse en el horizonte, y pregúntate en silencio, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos que dejar un mensaje para el futuro lejano? ¿Qué construiríamos que durara 4.600 años sin moverse? ¿Qué diríamos con piedra y estrellas eternas? Ellos lo hicieron perfecto. Y nosotros todavía estamos leyendo, todavía estamos aprendiendo, todavía estamos escuchando el zumbido bajo de la piedra que respira.